del juicio el tiempo ya llegó, nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. Buenas noches a todos, bienvenidos, que tengan un feliz sábado. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana en Roma les da la bienvenida, les agradece porque continúan a estudiar con nosotros, y en modo especial al licenciado Gerson León, que nos acompaña todos los viernes en la noche para seguir estudiando. Gracias, licenciado. La familia que nos ayudará a leer hoy la Biblia es la familia Valente, así es que gracias por la disponibilidad. Les informo, como siempre, que los micrófonos permanecerán cerrados porque todo este estudio está siendo grabado. Así que quien desea tal vez escucharlo otra vez o tal vez algo se perdió, pueden ir a nuestro canal de YouTube, que después aparecerá en la chat, y pueden continuar con las visualizaciones. Bueno, sin nada más que decir, les agradecemos y paso la palabra al licenciado Gerson. Buenas noches. Disculpen, ¿me escucharon? Ah. Sí, hermana, hemos escuchado.
Mabe, por favor, al licenciado Gerson, si le abres el micrófono. El licenciado está como organizador. Licenciado, tiene dos dispositivos. Está como organicosto. Hola, hola. Hola, hola. ¿Ahora sí? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, adelante. Sí, hermano, Se escucha sí, le bien, escuchamos. gracias. Buenas noches. Disculpen porque estaba un poco en la descoordinación del aparatito. ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz sábado a todos ustedes, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Gusto de verlos, aunque sea por estos dispositivos modernos. Bueno, contento de estar acá en el tercer día de nuestro estudio. Vamos a compartir ahorita la pantalla. El título de hoy día es El Santuario y la Biblia. En este estudio, el día de hoy, yo quiero compartir con ustedes el concepto ya más práctico del Evangelio. En las primeras veces estuvimos estudiando el concepto de la vida de Cristo, el concepto de la vida de Cristo, cómo el santuario se cumplía en la vida de Cristo. El día de hoy vamos a entrar un poco a lo que el santuario significa en la vida de cada uno de nosotros. Va a ser un tema un poco, a veces duro para muchas personas, pero creo que es lo que Dios quiere para nosotros el día de hoy. El primer texto que vamos a estudiar hoy día es 1 Corintios 10, 11, y bueno, tenemos todas las Biblias en la mano. Quisiera que todos tengan su Biblia porque vamos a tener varios textos para leer. Y bueno, antes de empezar a leer la Biblia, quisiera que me acompañen en la oración para que Dios sea el que dirija todo este estudio y pueda ser su palabra la que sea impartida. Oremos. Gracias, Padre nuestro que estás en el cielo, por darnos esta oportunidad de estar reunidos un sábado más en esta tierra, Señor, para muchos y para otros próximos ya a recibir tu sábado. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno, bondadoso, misericordioso y tú nos permites conocer algo más de tu palabra cada día. Tú nos impresionas a través de tus escrituras y permites que éstas calen fondo y nos hagan reflexionar para que tú nos permitas el ingreso a la patria celestial, Señor. Ayúdanos a entender que este mensaje es para cada uno de nosotros cada día, Señor, y corrígenos, Señor. Primeramente para mí te lo pido, Señor, que me perdone todas mis faltas y mis pecados, Señor. Gracias porque eres misericordioso, pero también eres justo, Señor. Te pido que ahora también nos acompañes en esta reunión y permitas que el mensaje sea directamente tus palabras a cada uno de nosotros. Te agradezco por tu guía, por tu acompañamiento, Señor. Te pido tus favores y merecerlo en nombre de tu Hijo, nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Bueno, entonces, leemos el texto, hermano. Hermano, ¿me puede repetir el texto? Se tiene que... 1 Corintios 10, 11. Si no lo tiene, va a salir en la pantalla. No hay problema. Aquí va a estar. Ok. 1 Corintios 10, 11 dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Amén. Entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. Está hablando del pueblo de Israel. Si vamos a Corintios, ustedes pueden ir con su Biblia que está en la mano, lo pueden empezar a leer un poco más. Y Dios en esos textos, porque nos van a permitir ver lo que Dios quiere para nosotros hoy. Esto fue ejemplo y es para amonestarnos hoy. Si retrocedemos un poquito a este texto, en el verso específicamente 6, bueno, antes de retroceder ese texto, les comento que está escribiendo Pablo, ¿verdad? Esta es una carta paulina, una carta de Pablo. Y miren lo que se dice de él, el Espíritu me decía, me mencionó esto. Cómo Pablo predicaba, y creo que sabemos que Pablo fue uno de los muy buenos predicadores que tuvo el Evangelio.
Y eso nos enseña a nosotros. Ahora miren cuál era el método de Pablo, y por eso lo comparto. ¿Qué utilizaba Pablo? Y por eso lo comparto. Dice, mientras Pablo proclamaba con santa audacia el evangelio en la sinagoga de Tesalónica, se derramaron raudales de luz sobre el verdadero significado de los ritos y ceremonias relacionados con el servicio del tabernáculo, o sea, del santuario, ¿no? Dice más, condujo el pensamiento de sus oyentes más allá del servicio terrenal y del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Al tiempo, cuando habiendo completado su obra mediadora, Cristo volverá con poder y grande gloria y establecerá su reino en la tierra. Pablo creía en la segunda venida de Cristo. Tan clara y vigorosamente presentó las verdades concernientes a este suceso que ellas hicieron en la mente de muchos una impresión que nunca se borró. Es interesante para mí ver que Pablo utilizaba el santuario para su predicación. Y este santuario, tanto el terrenal y celestial, y dice la palabra, iba más allá, hacía impresiones en las mentes, las cuales nunca se borraron. Esto lo pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles, página 185. Y también en Hechos, el libro de Hechos en la Biblia, el versículo 17, del 1 al 3. Y vamos siempre a tener este texto como texto base en nuestros estudios, ¿verdad? Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Ha sido un texto muy repetitivo para nosotros, pero un texto que cada día da un conocimiento más profundo de lo que Dios quiere. Haciendo un repaso de lo que hemos estudiado, solamente hacer un pequeño repaso por las personas que de repente se conectan por primera vez y las que no entienden lo que estoy explicando con detalles pueden ir a los videos que ya están grabados. Dice la palabra de Dios que habla sobre un santuario terrenal. Este santuario terrenal está básicamente en Éxodo, como lo hemos dicho, que Dios manda a Moisés a construir. Y un santuario celestial, que está en toda la Biblia, en Hebreos, en Hechos. Vamos a ver solamente el texto de Hebreos que dice puntualmente, ¿no? En resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, Hebreos ya nos introduce al concepto de la preexistencia de este santuario celestial. Obviamente, en las 2 veces anteriores de nuestros estudios tuvimos la oportunidad de ver cómo estaban conectados estos 2 santuarios a través de la vida de Cristo. Y Cristo cómo los pasó en paso por cada mueble el santuario. Hoy día vamos a ver ahora cómo Él nos impresiona a través de lo que le pasó a su pueblo. Dicho sea de paso, este texto de la Biblia dice algo muy interesante. Aquí tenemos revelado el santuario del nuevo pacto, está hablando del cielo. Dice luego por el terrenal, el santuario del primer pacto fue armado por el hombre, construido por Moisés. Este segundo está armado por el Señor, no por el hombre. En aquel santuario, hablando del terrenal, los sacerdotes terrenales se desempeñaban en el servicio. En este es quien Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, quien ministra a la diestra de Dios. Dice algo más, un santuario estaba en la tierra, en el pasado, y el otro está en el cielo, en el presente, ¿verdad? Estos 2 contextos nos van a ayudar a entender el concepto del santuario y hasta dónde duró. Pasa que un tiempo donde la iglesia tuvo problemas inclusive de las enseñanzas básicas de esta, en el año 1906, Elena White escribe en el libro Evangelismo, que también se recopila en Cristo su santuario, la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Interesante, la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Ya leímos la vez anterior cómo David encontraba la sabiduría o fundamentos de su sabiduría divina en el santuario. Ahora, fundamentos. Como hemos visto, hemos elegido 6 textos que son columna de nuestro estudio casi todas las semanas. Quisiera repetirlas porque estos textos van siempre a lo mismo, a darnos a entender cómo es siempre utiliza Dios las mismas herramientas. El primer texto es Juan 5:39.
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Acordémonos que el punto principal de lo que viene diciendo Cristo es que la Biblia, y en ese caso el Antiguo Testamento, pero el Nuevo, como lo hemos visto también en Apocalipsis, dan testimonio de él como ente principal o primera persona en cuanto al ministerio de lo que se está hablando. Otro texto muy parecido, como lo hemos visto, es este, que dice Lucas 24, 27, comenzando desde Moisés y los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. En camino de Maús dice, les interpretamos las Escrituras lo que de él decía. La Biblia nos dice entonces que el Antiguo Testamento decía mucho de Cristo, y eso también lo vamos a ver hoy día en otros textos. Entonces, resumimos que estos dos primeros textos nos dicen que la Biblia, el Antiguo Testamento literalmente, y tanto el Nuevo, va a poner en punto principal de enfoque a Cristo. Y quizás los mismos discípulos no entendieron. Porque luego de este texto, siguen leyendo ustedes en Lucas, dice que su corazón les ardía cuando ellos escuchaban la palabra. Interesante que no habían entendido muchas cosas, e inclusive el santuario, como vimos en otros textos. Otra parte de esta columna que estamos teniendo es que los eventos van a ser repetitivos. Muchos eventos se van a dar en el futuro, otros en el pasado, y todos tienen un mismo origen y una misma razón. No hay nada nuevo. Dice la Biblia, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés en otro verso dice, lo que antes fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo pasado. Entonces, en estos dos textos estamos entendiendo que Dios utiliza ejemplos del pasado para el futuro y ejemplos tanto de las profecías con ejemplos del diario de vivir. Es interesante esa mezcla que existía o existe en la palabra de Dios, porque nos va a permitir ver cosas que están escritas para el futuro que ya pasaron. Por ejemplo, el hecho del mensaje de los 3 ángeles. Abraham recibió visita de 3 ángeles. Y eso que se ve como futuro, como que va a pasar, ya pasó. Luego la tierra fue destruida por fuego. Y esperamos que la tierra sea destruida por fuego. Es un paralelismo que existe en varios textos de la Biblia, solamente para comentar. Entonces, cuando la Biblia lo leemos desde esta perspectiva, vamos a darnos cuenta que muchas cosas históricas van a ser también proféticas. Y otros dos textos que nos van a ayudar a entender algo con respecto al pueblo, y esto es lo que hemos venido leyendo siempre, pero hoy día no va a servir más. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ya vimos que esto se repite como una promesa de Dios. Dice, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Nos recordamos? La ley estaba ¿dónde? En el santuario. Y quienes ejercían el trabajo de oficiar los ritos o el oficio del santuario eran los sacerdotes. Entonces Dios les dijo que si ellos desechaban su ley iban a ser desechados. ¿Cuánta importancia hay en el sacerdote? La ley es una de sus bases, obviamente. Es el lugar mucho más resguardado por Dios. Es el último lugar que lo llamaba lugar santísimo. Entonces nos damos cuenta que el santuario tenía diferentes partes y cuando Dios se refiere a ese texto se refiere al lugar santísimo. Dicho sea de paso, el único que podía llegar a este lugar era el sumo sacerdote. Entonces vemos que acá cita la intención del pueblo y la ley. Cómo el pueblo, al desechar la ley, Dios los iba a desechar. En cambio vemos otro texto muy parecido en Proverbios, donde dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena, se disipa, se altera. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y está hablando del pueblo también, y del pueblo que sigue la ley, del pueblo que quiere seguir la voluntad de Dios. ¿Qué va a suceder? Va a ser bienaventurado. En cambio, el pueblo que no quiere seguir la voluntad de Dios, ¿qué va a ser? Desechado. Son dos textos que nos aclaran este concepto. Entonces, rebobinando todo lo que hemos venido estudiando, todas estas citas. El primer texto que tenemos como columna nos habla del concepto de cuál, de que tenemos a Cristo como testimonio. Cristo siendo testimonio de todo lo que estamos leyendo. Lo mismo dice el segundo texto, luego nos habla sobre lo pasado, lo futuro, que es lo mismo, que siempre va a haber
coordinación entre ellos, y finalmente el pueblo y la ley. Tuvimos la oportunidad de ver la estructura de la vida de Cristo en un pueblo de fotos o un collage, y vimos que eso se resumía en este santuario. Ya lo hemos estudiado, no vamos a indagar más acá. Pero también nos dimos cuenta que la unión entre este santuario que era la vida de Cristo se plagaba al santuario, cómo Cristo ascendía al santuario celestial. Y también ya lo hemos estudiado, poco realmente, pero lo hemos estudiado, tienen la base para ustedes seguir estudiando y darse cuenta de los detalles que existen en estos dos santuarios que se centran básicamente en la vida de Cristo. Hoy día quiero presentarles lo que Elena que dejó ahí nos habla hacia nosotros. Esto nos va a permitir entender qué es lo que el santuario quiere o Dios hacia nosotros. Dice la palabra de la pluma inspirada. Todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. No dice algunos, dice todos. Y en otros textos no solamente se refieren a los cristianos ni los adventistas, a todos. Dice algo más. Dios prohíbe que la charla que proceda de labios humanos cercene, ¿no? Corte la creencia de nuestros hermanos en la verdad de que hay un santuario en el cielo y de que un modelo de ese santuario se construyó una vez en la tierra. Junta estos dos conceptos, santuario celestial y santuario terrenal. Pero dice algo más. El Señor desea que su pueblo se familiarice. ¿Qué es familiarizarse? Es estar acostumbrado a algo, estar en constante contacto, algo que ya no es raro para uno, algo que es siempre común, ¿verdad? Dice, el Señor desea que su pueblo se familiarice con ese modelo, hablando desde la tierra. ¿Pero qué? Teniendo en mente el santuario celestial. Miren esa conexión que hace el Espíritu de Profecía. El Señor desea que para que tú entiendas el santuario celestial tienes que familiarizarte con el terrenal, pero teniendo en mente el santuario celestial. Dice más, donde Dios es todo y está en todo. Y eso lo hemos visto. Cada mueble significa Cristo. Y habría que estudiar mucho. Quizás hoy vamos a estudiar uno un poquito más que otros, porque por el tiempo, yo también sé que es un poco amplio el estudio. Vamos a tratar de hacerlo lo más pausado que podamos para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a entender su palabra. Dice entonces, debemos mantener nuestra mente vigorizada por la oración y el estudio de la palabra de Dios, de modo que podamos captar estas verdades. Hay otra cosa muy clara acá. No es solamente que yo estudie y lea, no. Dice, debemos mantener nuestra mente vigorizada por la oración y el estudio de la palabra de Dios, de modo que podamos captar estas verdades. Cuán importante es tener en cuenta estos dos requisitos o dos herramientas, el estudio y también la oración. Y estos dos, digamos, recomendaciones se encuentran en el lugar santo, ¿verdad? La palabra de Dios como ejemplo de la mesa de los panes y la oración como ejemplo del altar del incienso. Bueno, entonces vamos a ver ahora y recordar entonces que cuando está hablando ella del santuario que tenemos que tener familiaridad, es del santuario terrenal. Dicho en otras palabras, del santuario que Moisés armó en el desierto. Tenemos que tener ese santuario en mente para entender el santuario celestial. Es la recomendación. Y volvamos al texto principal que hemos leído al iniciar este estudio. Dice la palabra de Dios. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Yo creo que nadie duda que estamos viviendo en tiempos finales. Pero lo que sí a veces no entendemos, ¿qué estaba escrito? Para entender entonces, vamos a ir a la palabra de Dios. Pero retrocediendo un poco, vamos a ir al verso 6 y dice algo muy parecido, pero en diferentes palabras. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Interesante, me llamó la atención estas dos palabras, ejemplos y codiciemos. Dicho sea de paso, busqué en el diccionario adventista y encontré dos cosas muy interesantes. Les recomiendo cuando algo no esté tan claro, vayamos al diccionario adventista que nos vaya a entender un poco más. Dice la explicación de este texto, es decir, ejemplos que no debemos imitar. ¿No? Los castigos que les sobrevinieron a los israelitas con su viaje de Egipto a Canaán fueron ilustraciones
de lo que seguramente le sucederá al pueblo de Dios. Y vámonos a saltar hasta donde está lo negrito. Dice, si comete las mismas faltas y desobedece a Dios como lo hicieron las huestes de Israel en el desierto. Ahora vamos a leer lo azul. Dice, fueron ilustraciones de lo que seguramente sucederá al pueblo de Dios que disfruta de tan abundantes bendiciones y favores en su viaje hacia la Canaán celestial. Dos situaciones, una de obviamente de condenación o de desobediencia y la otra de la realidad de lo que vive el pueblo de Dios hoy, de abundantes bendiciones. Ya nos está llamando la atención de cómo Dios enfoca el concepto de la vivencia de su pueblo hoy en día. Dice más, los cristianos que desobedecen al Señor serán castigados tan ciertamente como lo fueron los israelitas por sus actos de rebeldía. Interesante. Vemos entonces que va a haber castigo acá. Pero dice algo más. Un mayor conocimiento de Dios que el que poseen otros no autoriza a dejar de lado cualquiera de los mandamientos divinos. El conocer más no te autoriza a dejar de lado un mandamiento divino. Dice más, por el contrario, tal conocimiento significa una responsabilidad mayor de responder estrictamente a todas las enseñanzas de Dios. La desobediencia en semejantes circunstancias es mucho más grave que en el caso de los que no tienen tanta luz. ¡Wow! Vuelvo a leer la última parte. La desobediencia en semejantes circunstancias, siendo conocedor mayor, dice, ¿no?, es mucho más grave que en el caso de los que no tienen tanta luz. Sabemos lo que es Santiago 17, ¿verdad? Y Lucas 12, 47 al 48. Lo vamos a leer y recordar Santiago. Dice Lucas 12, 47 al 48. Porque aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Porque de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él. Y aquel que confiaron mucho, se le pedirá más. Wow, es interesante lo que está diciendo la palabra de Dios. Y conocemos el contexto del texto de Santiago 4:17, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ok, retrocedamos otra vez al texto principal, segundo que hemos estado estudiando, en 1 Corintios 10:6. ¿Y qué dice? Estas cosas sucedieron como ejemplos para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Codiciemos cosas malas. Yo siempre pensaba antes que se podía codiciar y era malo, pero aparentemente deja acá entender de que lo separa de que codiciar cosas malas. Me pareció algo llamativo este texto bíblico. Y realmente cuando hablamos de codicia, personalmente, hablo en primera persona, y del pueblo de Israel, me pongo a pensar en hechos como de desear dinero, desear bienes y desear estas cosas que uno se pone a pensar en la estructura del pueblo de Israel cuando salía de Egipto y sería un poco difícil porque el pueblo de Israel iba caminando por el desierto. Entonces, codiciar algo externo era un poco más difícil que para nosotros, yo creo. Codiciar tener dinero también podría ser difícil porque, de hecho, el pueblo venía caminando en el desierto y imagínense el peso que tenían que cargar de lo que podría ser el oro que traían, inclusive de armas, porque salieron armados de Egipto, dice la palabra de Dios. Me pareció raro el hecho de codicia, no lo discernía muy bien. Y me pareció más raro cuando encontré este texto bíblico. Dice Éxodo 36, 2 y 7. Entonces llamó Moisés a Bezaleel o Oliab y a todo hombre sabio de corazón, en cuyo corazón Jehová había puesto sabiduría, y todos aquellos cuyo corazón les impulsó para acercarse y llevar a cabo la obra.
Y ellos tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para que se llevara a cabo la obra de la construcción del santuario. Como el pueblo continuaba trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario dejaron cada uno hacer su trabajo y hablaron con Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que es necesario para que llevar a cabo la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar en el campamento diciendo: nadie, hombre o mujer, haga nada más como ofrenda para el santuario. Y así se le impidió al pueblo seguir trayendo, pues había material suficiente para hacer toda la obra y aún sobraba. Entonces yo quedé en una intriga mayor. O sea, si la Biblia narra que el pueblo era codicioso, o por la codicia no fue agradable a Dios, y encontramos el texto que aparentemente según esto era no tan codicioso, más bien era abiertos de manos para ofrecer a Dios el oro que Dios le había dado, de hecho, en Egipto al salir. Me quedé sorprendido. Dije, algo no estoy entendiendo. Y realmente, gracias a Dios doy, porque a través de este estudio pude encontrar algo que les voy a compartir el día de hoy, quizás le ayude a entender lo que yo no entendía. Como les dije, cuando yo pensaba en codicia, siempre imaginaba a una persona con deseos de tener más y más posesiones y dinero. Y eso no entraba tan fácilmente en el concepto de los israelitas, porque ellos no tenían mucho dinero. Ellos tenían cosas de oro, sí. Pero me sorprendí ese hecho. Y llegando más adelante, fui al concepto de lo que dice la Real Academia Española, que es el ente que regula nuestro lenguaje, y encontré 4 definiciones que me llamaron la atención. La primera es afán excesivo de riquezas, que es lo que yo tenía por conocimiento primario. Deseo vehemente en algunas cosas buenas. Acá me quedé sorprendido. Deseo vehemente de algunas cosas buenas. Y me vino a la mente el texto. Codiciaron cosas malas. No vamos a entrar a ese punto porque estamos estudiando el santuario, pero es interesante que ya la misma palabra te da estructuras para empezar a investigar. Dice algo más. Una cualidad del toro en perseguir con vehemencia y tratar de coger el bulto o engaño que se le presenta. Y finalmente, la última acepción, apetito sensual. Me llamó la atención, apetito sensual. Y cuando estaba buscando muchas imágenes para hacer el estudio, porque me gusta poner imágenes, les comento que encontré algo que nunca había visto, que me llamó mucho la atención. Y que para mí no tenía sentido. Muchas imágenes donde se asociaba el dinero con la alimentación. Y como que la gente comía dinero. Y yo me quedé sorprendido porque, de hecho, que no lo entendía como tan para mí tan real o tan cierto. Pero miren lo que dice en esta definición. Dice, codicia, deseo o apetito ansioso, excesivo de bienes o riquezas. Interesante, apetito ansioso de bienes excesivos, de bienes y riquezas. Pero saben, yo les aconsejo algo, cuando estudien algo, no se queden con el diccionario de la Real Academia Española, sino vayan al diccionario bíblico, porque permite entender el concepto que Dios tiene para cada situación. Miren lo que dice este diccionario bíblico y lo comparto con ustedes. Me ayudó mucho a entender esto. Dice, codiciamos. Literalmente, y está dado en el contexto de que usted puede buscar el texto y va a salir lo que significa para el texto. Dice, literalmente, para no ser nosotros codiciadores de cosas malas, para que no fuéramos codiciadores de lo malo. Ahora, las características de los israelitas me sorprendieron. Dice, los israelitas eran habitualmente dominados por el deseo desordenado. No eran guiados serenamente por la razón, sino por los impulsos de pasiones y apetitos pervertidos. Y esto nos manda a Éxodo 16:3 y Números 11:4 y 5. Y ahorita vamos a ir ahí. Dice más, hay peligro de que el pueblo de Dios repita el error de Israel en este respecto. Esto es evidente por las amonestaciones que se encuentran en los pasajes de Mateo 24, 37 al 39 como profecía, y también Lucas 17, 26 al 30, que son profecías.
Entonces vemos cómo el cumplimiento exacto de lo que pasó en Israel se puede aplicar para nosotros hoy en día. Impulsos de pasiones y apetitos pervertidos. Vamos a ver lo que dice Éxodo 16, 22 y 3, que es donde nos manda este texto. Dice, entonces toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Y vamos a ver esto como punto principal, murmurar contra Moisés y Aarón. Les digo algo, la foto que tienen atrás es una foto de comidas típicas egipcias. Bueno, puse un poco para que no lo puedan ver, pero como se puede apreciar es algo con bastantes carnes. Pero dice algo más. Dice, el pueblo que murmuró contra Moisés y Aarón. Y si nos recordamos quiénes eran Moisés, eran los sacerdotes del pueblo de Israel, sus pastores para nosotros, ¿verdad? Y eso hay que aplicarlo a nosotros, porque por eso no se agradó Dios de ellos. Nosotros debemos murmurar de nuestros dirigentes. Bueno, ese es otro tema. Pero dice más, dice, los hijos de Israel le decían, ojalá Jehová nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. No habéis sacado nos habéis sacado este desierto para dar hambre a toda esta multitud. Este era el reclamo que el pueblo le hacía a Moisés y a Aarón, a sus dirigentes. El pueblo estaba reclamando. Curiosamente, en Números 11, 4 y 5 dice algo muy parecido. Entonces, el populacho que había entre ellos se dejó llevar por la gula. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar, diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¡Wow! Dos textos muy directamente relacionados a la alimentación, y es lo que apunta el texto para nosotros hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto la alimentación? Luego lo vamos a poder estudiar un poco más. Pero tiene que ver con contaminación de nuestro cuerpo, con descontaminación. Vamos a ver en la parte profética de estos dos textos. ¿Qué venía diciendo la Biblia en Mateo 24, 37 al 39? Porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Acuérdense, comiendo y bebiendo. Casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! Ya está profetizándose Mateo lo que va a suceder. Esa advertencia para nosotros. Dice más Lucas 17, 26 al 30. Como pasó en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo también será como pasó en los días de Lot. Comían y bebían. Acuérdense, comían y bebían. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. ¡Wow! Entonces ahora entendemos más claramente lo que está hablando la Biblia en cuanto a codiciar, ¿verdad? No está hablando exactamente del dinero. Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Mesías con respecto al concepto de aquel que sigue este parámetro de codiciar esto. Y me gustaría analizar un poco lo que ella dice. Dice, los que están dispuestos a aprender acerca de los efectos de la complacencia pecaminosa sobre la salud. Y acá me llama algo muy interesante. Los que están dispuestos. O sea, no solamente que uno haga el hecho, sino que esté dispuesto. Porque muchas veces puedes hacerlo y no estar dispuesto. Es interesante que dice, los que están dispuestos a aprender acerca de los efectos de la complacencia pecaminosa sobre la salud y que comienzan una obra de reforma. Miren, interesante, estar dispuesto y comenzar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la oportunidad de hacerlo ya. Dios tiene tiempos a cada uno, pero ella lo aclara claramente. Uno, estar dispuesto y comenzar. No sé nada de cómo conversar, aprenderemos.
Dice, aunque sea por motivos egoístas. Esto me llamó la atención mucho. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco, de hecho, algunas personas que son amistades y entienden la salud diferente, lo hacen en una perspectiva de verse bien, van al gimnasio y lo hacen realmente rigurosamente. No comen ciertas cosas y comen ciertas otras cosas, pero no tienen el sentido de cuidar el cuerpo como el templo del Espíritu Santo, que Dios nos permitió ver a través de la prueba inspirada. Y acá la palabra dice, aunque sea por motivos egoístas. Interesante. Aunque sea por esos motivos, dice algo más. Al hacerlo, pueden colocarse en el lugar donde la verdad de Dios alcanzará sus corazones. Impresionante. Dios me está diciendo a mí que quizás esas amistades, que yo los considero mucho, que no le podía hablar de la Biblia, ahora que están teniendo un régimen de comida sana, te pueden escuchar mejor que antes. Y de hecho, que sí lo están haciendo. Yo les comenté con algunas personas de conocer la Biblia, y ahora como que hablan mejor y tratan de entender. Esto es una verdad que a mí me impresionó. Dice algo más. Y por otra parte, las personas que han escuchado la presentación de las verdades bíblicas están en una posición de la cual sus conciencias pueden ser despertadas por el tema de la salud. Impresionante. Ambas van de la mano. Las verdades bíblicas y los temas de la salud. Aquel que cambia puede entrar fácilmente a la parte bíblica. Y aquel del mundo que conoce o empieza a conocer más de Dios puede entrar mejor a los temas de salud. ¡Wow! ¿Cómo hay una conexión tan directa entre estos dos eventos que ella fue impresionada por el Espíritu Santo? Dice más. Ven y sienten la necesidad de romper con la tiranía de los hábitos y apetitos que los ha gobernado durante tanto tiempo. Hay muchos que podrían aceptar las verdades de la palabra de Dios después de ser convencidos por las evidencias más claras. Pero sus deseos carnales, que exigen ser complacidos, les controlan el intelecto a tal punto que rechazan la verdad. Esto me impresionó. Dice más, porque se oponen a sus deseos sensuales. La misma definición que encontramos en el diccionario. Deseos sensuales. ¿Para qué? Para codicia. Impresionante. Esto es lo que Dios está tratando de hablar a su pueblo. ¿Qué era codiciar? Eran los deseos sensuales incontrolables de la alimentación que sufrió el pueblo de Israel. Dice más, las mentes de muchos se rebajan tanto que le impiden a Dios trabajar en favor de ellos y con ellos. Miren, la mente de muchos se rebajan tanto que le impiden a Dios trabajar en favor de ellos y con ellos. Es muy interesante el concepto de la alimentación, porque nos va a permitir que Dios inclusive pueda trabajar con nosotros. Algo más, antes que puedan apreciar las demandas de Dios, la corriente de sus pensamientos debe cambiar y se deben despertar sus sensibilidades morales. Consejos sobre salud, página 21, verso 2. Impresionante, hermano. A mí me llamó la atención mucho porque esto yo no lo tenía tan claro hasta estos días que me puse a estudiar. Solamente este contexto de codicia y me llevó a encontrar todo esto que hasta antes no lo tenía tan claro. Espero que también para ustedes sea un beneficio la palabra de Dios en este contexto. Ahora volvamos al texto principal del estudio de hoy. 1 Corintios 10, 1 al 6. Si alguien lo quiere leer, lo puede leer. Yo voy a leerlo luego pausadamente. Y quisiera de repente algún hermano que pueda, o que quiera levantar la mano ahorita, y que quiera participar de esta lectura. Y le voy a decir algo. Ya con muchos hermanos acá hemos estado estudiando el santuario por varias citas. Y este texto siempre lo utilizo para que cada uno de nosotros busque en estos textos los muebles del santuario. Ahora que leamos esto, quiero que ustedes busquen los temas los muebles. Vamos a leer del verso del 1 al 6. Ok. ¿Ok? Leo, hermano. Sí. ¿Puedo leer? Por favor. Ok. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y a todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en una nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Gracias, hermana Doris. A ver si alguien que estuvo escuchando esta lectura o lo ha leído ya, encuentra algún tipo de mueble del santuario en este caminar de estos textos. Algo, pueden escribirlo al chat. Si ustedes ven algo que les hace recordar a un mueble, escríbanlo. Porque hemos visto que comida y bebida se repetían en el tiempo de Noé y de Lot. Y lo vuelve a decir, comida y bebida. Y si no, no hay problema. Podemos seguir estudiando. Entonces vamos ahora a entrar a este detalle de Corintios, 1 Corintios 10, 1 al 6. Dios está hablando a su pueblo. Vamos a entrar en el contexto del tiempo. Está hablando Pablo, ¿hacia qué? Hacia la iglesia de los Corintios. El mar, dice Anita Cristina, lavatorio, exacto, o el lavacro, muy bien. El bautismo, gracias. Sí, si alguien tiene otra idea, pueden decírmelo. Y vamos a ver entonces el contexto de lo que está pasando en el pueblo de Israel para entender lo que pasó a Corintios y lo que nos está pasando a nosotros. En esos tres contextos nos va a ayudar a entender la palabra de Dios. Ok, vamos entonces a la primera parte del texto, 1 Corintios 10, 1 al 6. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube. Les cuento, la historia dice, y lo pueden buscar, en el Espíritu de Poesía está y también en los comentarios bíblicos si quieren leerlo. Estamos hablando de una población de gente judía, que era la gente que estaba en las iglesias de ellos, o gente gentil que creía en Cristo, o judíos, como le digo, los anteriores eran mesiánicos, o gente que empezaba a creer en Cristo. Entonces había una mezcla de hermanos que traían cada uno sus costumbres, y era un poco complicado, porque Pablo empezó a ver muchas complicaciones en cuanto al evangelio. La mesa del pan, dice Mártica. Amén. Y vamos a ver que en Corintios empieza a decir algo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Ellos no ignoraban, ellos conocían. Eso lo vamos a ver de repente en otro estudio, y va a ser interesante ver que hablaba con gente conocedora. Es más, dice que nuestros padres estaban hablando de gente judía que tenía este concepto claro de las fiestas y del concepto de la adoración. Y conocían el hecho que le digan que estuvieron bajo la nube. Quizás para nosotros el contexto bajo la nube es que estamos en un lugar soleado y la nube nos cubre. Ellos tenían claramente lo que significaba la nube. Y quiero ir a ese contexto para que nos ayude a entender qué significa la nube. Eso está en Éxodo 13:21, pero miren la definición que tiene el diccionario bíblico. Dice, la presencia visible de Dios con su pueblo era la nube, mientras éste peregrinaba en el desierto de Egipto, Canaán. O sea, la nube representaba la presencia de Dios visible con su pueblo. Acordemos que cuando la nube se movía, el pueblo se movía. La nube lo guiaba. La nube era su camino por donde ellos iban a ver. ¿Y por qué? Ahorita lo vamos a entender. Dice, mientras este peregrinaba el pueblo en el desierto de Egipto a Canaán. Durante el día era una nube que iba delante del puesto de Israel, avanzaba. Y por la noche se convertía en una columna de fuego. Ok. Dice el texto en Éxodo 13, 20 hasta el 22, salieron de Sucot y acamparon en Etán al borde del desierto. Jehová iba delante de ellos, de día como una columna de nube, para guiarlos por el camino. Miren, Jehová los guiaba. Vamos a ver quién los guiaba. Dice, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudiera caminar tanto de día como de noche. La columna de nube nunca se apartó de delante del pueblo. Impresionante, Dios nunca se apartó del pueblo, ni la columna de fuego de noche. Pero siempre el pueblo se ha apartado de Dios. Y esa es la naturaleza de lo que pasa hasta hoy en día con nosotros. Pero bueno, dice Jehová, iba delante de ellos de día una columna de nube y de noche como una columna de fuego. Ahora, vemos entonces que la nube a quién representaba. Vamos a ver qué dice Colosenses 1, 14, 17. Dice que era la presencia visible del Dios con su pueblo. Y miren lo que dice Colosenses 1, 14, 17.
¿En quién tenemos redención? El perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. ¡Wow! La nube era la imagen de ese Dios invisible. ¿Y quién era la imagen de Dios invisible? Cristo. Dice, el primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces vemos que aparece la nube. ¿Y la nube quién era? Era Cristo, era el Cordero. Era la representación de Cristo que los guiaba. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. El cumplimiento real del camino de Israel, ¿quién lo guiaba? La nube. ¿Y la nube quién era? Era Jesús. Impresionante. No solamente eso. Cuando el faraón iba a dejar ir al pueblo, miren lo que dice Éxodo 13, 17 al 18. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos. Miren, sabía Dios que había un pueblo filisteo que estaba afuera. Aunque era más corto el camino, porque dijo Jehová, no sea que al enfrentarse con la guerra, el pueblo cambie de parecer y se vuelva a Egipto. Impresionante. Dios era entonces el que los guiaba y él trazaba el camino del pueblo. Dice más bien Dios hizo que el pueblo diese un rodeo por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto armados. Es interesante que Dios los llevó armados, pero luego vamos a ver en la palabra de Dios que Él peleó esta batalla. Ellos no hicieron nada. Dios amerita que su pueblo esté preparado, pero finalmente entendemos que por misericordia Él va a pelear las batallas. Entonces vemos que Faraón dejó de ir al pueblo, sí, en contra de su voluntad. Si nosotros vamos a Éxodo 13 y podemos estar mirándolo para ver cómo estamos retrocediendo, vamos a Éxodo 13, 3 y 4. ¿Qué pasa en este texto? Moisés dijo al pueblo, miren, conmemorad este día, el verso 3 y 4. Conmemorad este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis cosa leudada. Miren, acá se va a dar el efecto de una fiesta, que después lo vamos a tener que entender en el concepto de las fiestas sagradas. Pero acá es esta instalación de dos fiestas. Esta es una que se llama llamar los panes sin levadura. Pero estamos en Éxodo 13, en el Éxodo 12 está Pascua. Bueno, pero vamos a ver lo que estamos viendo ahorita. Dice, Moisés dijo al pueblo, conmemorad este día, el cual habéis salido de Egipto, de la casa de esclavitud, porque Jehová os ha sacado de aquí con mano poderosa. Ahora, miren la celebración que Dios pide. Por eso no comeréis nada que tenga levadura. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Usualmente las celebraciones que nosotros tenemos son totalmente inversas. El día que queremos celebrar algo, queremos comer lo que a nosotros nos agrada. Ahora Dios dice, celebra, conmemora, que ha salido. Y dice, no comeréis cosa leudada o que tenga levadura. Y si vamos a la Pascua, algo parecido nos dice, comerán hierbas amargas y comerán un cordero y lo harán apresuradamente. Algo nos está diciendo Dios ahí. Sí, hay mucha información detrás de esto. Deuteronomio 16:1 nos dice, guardarás en el mes de Abib y celebrarás la Pascua de Jehová, lo que yo estoy diciendo hace un momento, que está en Éxodo 12, un poquito antes. Tu Dios, porque en el mes de Abib, por la noche te sacó Jehová tu Dios de Egipto. O sea, si estamos hablando del concepto de la nube que guía al pueblo, es en el mismo tiempo que está sucediendo el contexto de la Pascua y de los panes sin levadura. Esto nos va a ayudar a entenderlo mucho más las fiestas, como digo, para entender lo que está pasando en ese entorno en el tiempo. Y quizás un ejemplo bien simple. Para una persona que es peruana, yo le digo, estamos en fines de julio y la persona sabe que estamos en fiestas del país, porque tienen que ver en el entorno de lo que está sucediendo. Lo mismo pasaba en los israelitas. Cuando se hablaba de estos textos, ellos sabían en qué contexto Pablo le estaba hablando. Estamos nosotros para entender
de cómo ellos le está hablando Pablo hacia ellos. Ahora vamos a ver un paragonismo, una conexión, que ya lo hemos estudiado, solamente retrocedo para que ustedes puedan verlo más fácilmente. Estudiamos hace poco el Apocalipsis como Cristo se significaba en el verso 1.5, que apuntaba al altar del holocausto y a la mesa, y al abacro. En ese contexto, Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Si usted está con la Biblia en mano y está en el capítulo 13 de Éxodo, se va a dar cuenta que el título se llama Consagración de los primogénitos. Hay mucha información ahí que no lo vamos a poder detallar, como también en el verso 12, capítulo 12, verso 20, habla de la muerte de los primogénitos. Hay una conexión muy interesante entre estos dos eventos. Yo lo único que les puedo decir que es, como para hacerlo muy, muy interesante, habla sobre una señal que Dios pondría a los hijos de Israel entre sus frentes y en su mano. Y esto me causó mucha impresión, ¿no? Porque esta señal se hace que Dios le da. Y esa señal también aparece luego en Apocalipsis. Dice el verso 14, y cuando era de mañana y pregunté, tu hijo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová te sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre. Está hablando de la Pascua, ¿no? Cuando endurecieron su corazón. Dice el verso 16, te será pues como una señal en la mano y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Interesante, ese mismo lenguaje lo utiliza en Apocalipsis para ver la señal del pueblo redimido. Una señal en la marca, en la mano o en la frente. Y también la señal para los no primogénitos, como está en Egipto. Hay mucha comparación que nos ayuda a entender un poco más el concepto bíblico. Ahora, vemos entonces estos tres conceptos de fiestas que nos ayudan a entender. Es solamente el primer verso que estamos leyendo de Corintios. Dice 1 Corintios 15:20. Pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Santiago sigue diciendo, 1:18 al 20, por su propia voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Ahora nos habla esas primicias hacia nosotros. Miren lo que dice algo más. Sabed, mis hermanos, amados hermanos, todo hombre, sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Interesante. Ahora que estamos aplicando este concepto solamente de primicias, nos dice un ejemplo para nosotros. Todo hombre, sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por eso la aplicación del santuario me parece muy interesante. Y solamente para un repaso rápido de lo que es las fiestas, quizás esto que estoy con detalles para que podamos conectar más fácilmente esto, porque sé que no es tan fácil, pero le explico que está en Levíticos 23. Y acá tenemos la lista de las fiestas. Se dividen en tres fiestas principales. Las primeras tres son Pascua, panes y primicias, lo que hemos estado leyendo. Tiene que ver con la vida de Cristo. La segunda fiesta viene siendo Pentecostés, que es la fiesta de las semanas. Las primeras están dadas básicamente en las fiestas de primavera. Y las últimas están dadas en las fiestas de otoño, que son trompetas, expiación y cabanas. Eso lo pueden leer en Levítico 23 para tener un esquema más de lo que estaba entendiendo Pablo, porque Pablo está hablando con judíos que están entendiendo esto, que quizás para nosotros no es tan entendible. Este es un esquema pequeño, que también se los voy a pasar en el PTP o en el PDF para que ustedes puedan estudiarlo. Y vamos a ver los conceptos de primogénitos y de primicias, cómo tienen una relación directa, y eso cómo tiene que ver, de hecho, con la nube que crió Dios y como Cristo, que tiene que ver con Pascua, primicias y panes. Ahora, en los textos que hemos venido leyendo, la palabra de Dios habla que en 1 Corintios 5:7, hacia nosotros también, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, como soy, sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Vemos entonces la unión que existe entre panes y Pascua, y también Pascua, panes y primavera, ¿verdad? Y también primicias y panes. Bueno, o sea, vamos a tener que estudiarlo con más detalle para que sea un poco más claro. Y ahora vamos al esquema.
que ustedes de repente han tenido siempre en las primeras clases. El pueblo de Israel, les comento, para que recordemos todos, llegó a recibir las tablas en el Éxodo 20. Y ustedes pueden ir a sus Biblias, y de hecho todos lo conocen esto. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que pasó el pueblo de Israel. Si vamos hacia adelante, el pueblo de Israel recibe la orden de construir el santuario 5 capítulos luego. Sería en el capítulo 25. Ahora, es interesante que el pueblo de Israel pasa por el santuario, tal cual hemos visto en Corintios, que ahorita lo vamos a definir porque hemos visto algunos muebles, y quizás vimos ahora a Jesús también ahí, pero vamos a definir ahora cómo se presenta en todo el contexto de Cristo guiándolo al pueblo, ya vimos, en un esquema. Eso lo vamos a hacer rápido. Y este esquema quisiera compartirlos hoy con ustedes, porque es el esquema del pueblo de Israel que pasa por un santuario sin recibir ni siquiera los 10 mandamientos. La parte final de este santuario para ellos es recibir los mandamientos. Y pasa por todo eso el pueblo, en esquemas exactos. Si van ustedes a su Biblia, van a encontrar que en Éxodo 12 se instala la Pascua. Dice el verso de Éxodo 12:11, lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Vemos que acá Cristo instaura la Pascua, y sabemos que la Pascua es la muerte del Cordero. Acuérdense, ellos fueron liberados por la sangre del Cordero. La última plaga, o el último pedido que Moisés, Dios hizo a través de Moisés al faraón, fue que los libere. Y cuando no quisieron, pasó lo último con los primogénitos, como hemos leído, ¿verdad? La muerte. El ángel los liberó con la sangre del Cordero. Eso tiene que ver con nosotros también, porque a nosotros nos libera la sangre del Cordero. Pero vamos a ver lo que está pasando en Egipto entre los israelitas. Los israelitas entonces fueron liberados a través de esta Pascua que Dios la instaura en el capítulo 12 de Éxodo. Y cuando seguimos viendo, en el capítulo 14, como lo hemos visto, el pueblo de Dios cruza el Mar Rojo. Ya lo leímos en el capítulo de 1 Corintios. ¿Qué significaba cruzar el Mar Rojo? El bautismo de todo el pueblo. Entonces, el pueblo pasa por el primer mueble, sí, por la Pascua. Ellos salen, Dios los libera de la esclavitud, como también a nosotros nos libera de la esclavitud del pecado, dice el Nuevo Testamento. Ahora, Dios bautiza a todos, como también nos pide a nosotros que nos bauticemos para bautizar de muerte a vida. Miren lo que pasa en este contexto. El capítulo 16, Dios da el pan hacia el pueblo, y era el maná. Y acá tiene que ver mucho con, inclusive con el sábado, como Dios no mandaba maná el séptimo día, y cómo Dios tenía los tiempos ligados para que ellos recojan, y les pedía que tengan la doble porción, y lo que recogían de más se podría, o sea, hay mucho significado también con el cuerpo que es de Cristo, y ahí hay que estudiarlo para ver qué significaba en todo el esquema esto. Ahora, el pan, que es lo que Dios le da a Israel, ocurre en el verso 16, que significa para nosotros el maná o pan, que significa, de una otra forma, la mesa de la proposición. Acá hay un texto que es un poco más complicado de entenderlo. Quizás acá voy a de repente darle algunos textos más para que ustedes puedan entender. Cuando vamos al verso 17, hay algo interesante que sucede en ese contexto y que apunta al altar del incienso. Esto es un poco más difícil de verlo, nos va a tomar un tiempo, pero yo solamente voy a dar ciertos detalles para que ustedes puedan entender, porque acá creo que estoy un poquito más, unas solitas. Vamos a ver que suceden dos cosas muy parecidas en dos santuarios que hemos estudiado ya. Lo que hemos estudiado ya, estos temas, vamos a poder entenderlo fácilmente. ¿Qué sucede con el pueblo? El pueblo va a pedirle a Moisés, va a murmurar. Vamos a verlo en el capítulo 2, en el verso 2 del capítulo 17. El texto se titula Agua de la ropa. Dice, disputó el pueblo con Moisés diciéndole, danos agua para que bebamos. ¿Y qué le dice Moisés? ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Le respondió Moisés.
Así que el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés. Interesante, porque cuando vemos la estructura de la tercera o la segunda tentación de Cristo, podemos ir a Mateo 4, que tiene su Biblia que me va a acompañar. En la segunda tentación de Cristo, Cristo le dice algo muy directo a lo que está escrito acá. Dice en el verso 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En esta tentación, Cristo recibe, o mejor dicho, da la misma respuesta que da Moisés en esta respuesta. Estos nexos nos van a servir para ver qué hay detrás de esto, del lago de la roca y de la segunda tentación de Cristo. ¿Qué significa esto? Y ya les dije a algunos que pueden ir a buscarlo y decir a todas las gentes en el capítulo de la tentación, donde va con bastante detalles a dar el mensaje de Juan lo que esto está significando y cómo la Biblia lo junta en estos dos conceptos. Bueno, finalmente el pueblo hace una promesa con Dios, hace un pacto. Lo vamos a encontrar en el verso 19 de Éxodo. Y vamos a ver que estos textos del 5 al 11 me sorprenden porque Dios hace una promesa, pero que tenía que ver con una respuesta del pueblo. Dios quería que el pueblo sea su pueblo. Primero lo que dice el verso 5 en adelante. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro de todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Era una promesa de pacto que estaba haciendo Dios con el pueblo. Dice más, vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios quería que todo el pueblo llegara a tener relación con él, no solamente una tribu. Miren la promesa que Dios tenía. Dice más, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es lo que estaba diciendo Dios a Moisés. Entonces regresó Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió en una diciendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo y Jehová dijo, yo vendré a ti, ¿en qué? En una nube espesa. ¿Quién era la nube? Dios. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y así te crean para siempre. Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová y le dijo, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Recuérdense, santifícalos. Hay un concepto real porque está hablando del lugar santo. Y vamos a ver cómo eso tiene que ver, obviamente, en el santuario con esta palabra, santifícalos. Que laven sus vestidos. Otro texto muy interesante que también se va en Apocalipsis, lavar sus vestidos. ¿Qué significa? Dice, y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Señalarás el límite alrededor del pueblo y dirás, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, porque cualquiera que toque al monte de seguro morirá. Wow, entonces vemos que este pacto que está haciendo Dios tiene que ver con una promesa, tanto de él hacia el pueblo como del pueblo hacia él. Era un pacto, pero sabemos tristemente que en los siguientes versos el pueblo no cumple el pacto, rompe esa promesa que Dios había tenido con ellos. Y finalmente vemos que en el capítulo 20 Dios le da la ley, que es la parte más occidental del santuario. Es donde iba a estar esta ley, en el lugar santísimo. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel también pasa por una escala del santuario, tal cual antes inclusive de haberlo tenido como santuario físico, el pueblo de Israel ya había pasado por el efecto del santuario. Y vamos a ver si podemos ir otra vez a Corintios y podemos leer de una forma práctica lo que hemos leído hoy día. Y yo les voy a ayudar quizás para hacerlo más fácil. Primero Corintios 10. ¿Verdad? Dice así. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Ahí vemos a Cristo, ¿verdad? Y todos pasaron el mar. Y todos en unión con Moisés fueron, ¿qué? Bautizados. El Cordero. Sabemos que el Cordero estaba ligado a las fiestas, que son la Pascua, que es el sacrificio del Cordero. Y vamos a verlo luego eso del fuego, porque también la nube era de fuego.
Pero solamente le estoy dando una idea para que ustedes puedan estudiar. Habla de bautismo, habla de lavacro. Dice más, todos comieron el mismo alimento espiritual. Acuérdense que también cuando habla de la profanación en el tiempo de Lot, habla de comida y bebida, comida y bebida. Acá también dice comieron y bebieron. Pero dice, la bebida espiritual era la roca y esa roca era Cristo. Acordémonos que hablamos de la tentación, era la roca, era la bebida, de ahí sale. Hay una conexión que es el altar del incienso. Pero dice, pero la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. ¿Qué significa? Que ellos no fueron buen testimonio, no fueron buen candelabro. El candelabro es el testimonio del cristiano. Vemos entonces que todo se repite y finalmente Dios los desecha porque ellos no pudieron pasar al lugar santísimo. Y es más, esa generación no pasó. Sabemos todos que tuvieron errantes por el desierto porque no agradaron a Dios. Volvamos para nosotros, que es lo que dice la palabra. Dice, porque aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes, porque de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se le demandará de él. Y de aquel a quien confiaron mucho, se le pedirá mucho. Otro texto muy cercano a esto y ya más hacia nosotros, miren lo que dice el Espíritu Profecía en este texto. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Su experiencia espiritual, si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia, hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Les invito a orar para que Dios nos impresione y nos haga ver cuánta responsabilidad tenemos nosotros como adventistas hoy en día de entender la palabra claramente, entender que el santuario nos ayuda a comprender esto y que el pueblo de Israel ya pasó, no agrada a Dios, pero que ese no sea la expresión de cada uno de nosotros y que hagamos la voluntad de Dios que quiere para nosotros en cuanto a algo tan simple como diariamente hacemos, comer y beber. Dios dio reglas para esto, para ser nuestro beneficio a nosotros, para que no suframos de enfermedades, para que Dios nos permita tener una vida más sana y ser ejemplo para muchas personas que a través de esta alimentación se lleguen a sus pies. Oremos para que Dios nos ayude a que esto sea impresión para nosotros y para muchas personas también. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por darnos la oportunidad de hoy día leer un poco más de tu palabra. Te agradecemos por este sábado santo que estamos muchos ya en él y otros a punto de estar en él. Gracias, Señor, porque tú permites que tu palabra sea abierta para que nos llame la atención, Señor. Sabemos lo que pasó en Israel y ahora sabemos que eso también podemos pasar nosotros. Ayúdanos a entender que esa codicia, Señor, tú quieres sacarla de nosotros. Tú quieres darnos a comer el maná, Señor, el pan del cielo. Pero nosotros mismos nos contaminamos con muchas cosas que sabemos inclusive que nos hacen daño. Pero sabemos que también tú tienes, Señor, algo que está detrás de eso, que es una sentencia. Y azotes, dice Lucas. Señor, permítenos ser redimidos, ser corregidos y que no lleguemos a ese punto, Señor. Que tu Espíritu Santo nos haga reflexionar y nos llame al arrepentimiento. Te agradecemos todo esto, Señor, en el nombre solamente y exclusivamente de tu Hijo, nuestro amado y Salvador Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias, licenciado. En realidad, importantísimo el concepto de la codicia. Propio, una cosa que uno ni siquiera se hubiera imaginado, la verdad. Bueno, pues les doy solo alguna información sobre lo que tenemos más adelante. Tenemos el día sábado la reunión del el día domingo a las 17 el estudio bíblico con Eureka y el domingo a las 20 el estudio de las 28 doctrinas con el pastor Juan Campos. Así es que acordémonos de conectarnos
Y también este estudio quedará grabado en nuestro canal de YouTube. No sé si es que alguien tiene que hacer algún comentario después del himno, si el licenciado Gerson tiene tiempo. Gracias. Nos conectamos para si alguien tiene comentarios o preguntas. Gracias, licenciado, una vez más. Clarísimo. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion,